Con mucha frecuencia escuchamos hablar de los ajustes razonables. Los ajustes razonables es un concepto acuñado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que no significan lo mismo que en otro momento y como resultado de otro paradigma eran las adecuaciones curriculares o con otras denominaciones que hubo en México, por ejemplo, como la propuesta curricular adaptada. Veremos cómo hay diferencias sustanciales en razón, sobre todo, del paradigma al que responde un concepto u otro. Sobre todo, más allá de lo teórico, la importancia que tiene esto en la práctica. Entonces, hablemos un poco sobre los ajustes razonables. Cuando hablamos de ajustes razonables, nos referimos a esto que decía hace un momento está establecido, acuñado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como sabemos, bueno, fue firmado por todos los países miembros de Naciones Unidas, que fue una propuesta de México a la Asamblea General y que, bueno, pues entró en vigor años después, en distinto momento, en los países firmantes. Bueno, la convención dice que el diseño universal es el diseño justamente de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es decir, recordemos que universal es un concepto que significa para todas las personas, es decir, todo aquello que se crea, que se construye con la intención de que sea de utilidad para absolutamente todas las personas. Entonces, el planteamiento del diseño universal, tanto en el ámbito arquitectónico como en la enseñanza, es que se creen espacios físicos y también un currículum que sirva para que todas y todos aprendan. Esa es la meta. Sin embargo, cuando la propia convención reconoce que cuando el diseño universal no se cumple, no existe o no es suficiente en algunos casos, debe establecerse una medida que se llama ajuste razonable. Y el ajuste razonable son las medidas específicas que tienen como objetivo la accesibilidad en casos particulares e incluyen las modificaciones, las adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos y libertades fundamentales. Entonces, fíjense, esta relación es importante porque, como he dicho en otros videos, los ajustes razonables no pueden ser tomados como una medida de primer orden frente a las intenciones, digamos, de diversificar la enseñanza o de atender a la diversidad en las aulas. Eh, es decir, es como pensar que yo voy a hacer una planeación y dentro de mi planeación yo considero un ajuste razonable. No puedo ajustar algo que de entrada no está pensado para todas las personas. Es decir, yo tendría que garantizar que hasta donde sea posible mi propia planeación original esté pensada desde la diversidad del grupo al que está dirigida la planeación. Y este conocimiento sobre la diversidad es probablemente uno de una de las acciones de inicio que yo requiero desarrollar. Conocer cuáles son las habilidades, las dificultades, los retos específicos, los ritmos para aprender, los intereses, las motivaciones que hay en el grupo, para que yo a partir de esa realidad, de esa especie de radiografía, yo pueda realizar una planeación pensando en que sirva para todas y todos. Toda vez que eso se realiza, pero que a lo mejor en algunos casos no fue suficiente, entonces entramos con esto que es, digámoslo así, una medida de segundo orden, que son los ajustes razonables, ¿no? Que buscan compensar, ¿no? Aquello que no se resolvió con una planeación eh, o una intervención o una evaluación hecha desde los criterios del diseño universal para el aprendizaje. Los ajustes razonables entonces son justamente aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas y que por eso son razonables
uno de los asuntos que no siempre está presente en lo que llamamos ajuste razonable es justamente es su carácter de razonable, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a revisar porque existen criterios específicos que hacen razonable un ajuste y que estas son requeridas para garantizar a la persona con discapacidad el pleno ejercicio del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, porque nosotros hablamos del ámbito educativo, pero los ajustes razonables son una medida que tiene además una implicación jurídica, es decir, es un derecho, es una obligación para todos los ámbitos laborales, educativos y de cualquier índole, el que una persona con discapacidad ejerza ese derecho de un ajuste razonable en el ámbito en donde está. Entonces, fíjense, esta definición importa porque tiene que ver, por una parte, con lo que significa un ajuste, pero también las implicaciones que tiene este término de razonable. Y justamente los criterios que hacen razonable este ajuste son estos. En primer lugar, que no imponga una carga desproporcionada o indebida. Por ejemplo, que pensemos en que un niño o una niña con determinada condición, como es el caso, por ejemplo, del trastorno del espectro autista, eh, pensemos en usar dentro del aula una metodología que requiera que el niño esté aparte, ¿no? Digamos, con una aparente muy buena planeación y seguramente una muy buena intención de establecer un apoyo específico para él. Eso, por una parte, no es inclusión porque aparta al niño o la niña del resto del grupo, pero por otro lado, eh, implica que el maestro o la maestra realice una doble función, digamos, ¿no? Es decir, trabaje con todo el grupo, pero después trabaje con este niño. Eso impone cargas desproporcionadas. También imponen cargas desproporcionadas esto que a veces se llama ajuste razonable y que en realidad es un programa individual. Cuando se piensa en, pues voy a hacer esta planeación general, pero voy a hacer esto específico para este niño que tiene TDAH y esto específico para este niño que tiene discapacidad intelectual y esto específico para un niño que tiene autismo. Eso es, eso impone una carga desproporcionada y, por supuesto, genera exclusión al interior del grupo. Otro de los criterios es que el costo sea razonable del propio ajuste y se pueda asumir, porque podemos pensar que una niña o un niño requiere algo que verdaderamente lo requiere, pero la escuela y la familia no tienen recursos para poder adquirirlo. Entonces eso no es razonable. Hay otra medida al final, en el último inciso, que busca incluso resolver esto, ¿no? O plantea una opción de resolverlo. Que el ajuste sea compatible con el proceso y la organización de la escuela, ¿no? Que no implique que se realicen acciones que no coincidan con la forma general de trabajo en razón de tiempo y de organización, sino que dentro de esta forma de trabajo que tiene la propia escuela se pueda implementar el ajuste, que puedan, por supuesto, tomarse las decisiones necesarias respecto a la organización para que ésta mejore, pero que esto sea asumido también por todo el colectivo de la escuela. Que el ajuste razonable no tenga efectos secundarios negativos para el alumno ni para otros alumnos. De hecho, inciso D lo podríamos transformar de manera que digamos que el ajuste no solo no tenga efectos secundarios, sino que sea también benéfico para todo el grupo. Porque cuando nos damos cuenta que realizamos un ajuste pensando en una niña o un niño, nos damos cuenta también que es una opción que beneficia a otras niñas o niños que están en la misma aula. Entonces, en ese sentido, en el inciso E, nos damos cuenta como un criterio es importantísimo es que no solo pensemos en la niña o niño para quienes estamos prioritariamente, no únicamente y no individualmente, sino prioritariamente pensando en la importancia de hacer un ajuste razonable que beneficie también al resto del alumnado. Y decía yo, un criterio que es de alguna forma un mecanismo que busca resolver otro criterio no cumplido o cuando no se cumple un criterio de razonable, que me refiero específicamente al inciso B, cuando se piensa en algo que sí se necesita, pero que para lo que no se tiene recursos económicos, que, bueno, implica ayudas técnicas que no se cumplen con ese criterio de lo que se requiere en razón de la falta de recursos económicos, pero que se puede gestionar ante alguna institución o personas que puedan coadyuvar a que se pueda conseguir lo que se está requiriendo como parte de esta definición de un ajuste.
Hay entonces una suerte de continuo entre el diseño universal para aprendizaje y los ajustes razonables. Así deberíamos entenderlo para no solo pensar en los ajustes razonables como una medida de primer orden. El DUA y los ajustes razonables en realidad son complementarios, deberíamos verlos en un continuo que no es además un continuo lineal, ¿no? Sino que es complejo, es dinámico, que es recursivo también, ¿no? Por ejemplo, cuando un docente diseña una clase, buscará hacerla lo más variada y diversa posible para que sirva para cada alumna y alumno del grupo. Eso es pensar desde el diseño universal para el aprendizaje, porque se diseña pensando en el grupo antes de intervenir. Sin embargo, si en el diseño no se toma en cuenta algo para determinada alumna o alumno, el docente o la docente se ve en la necesidad de agregar algo a su planeación. Eso es un ajuste razonable. Es decir, no lo pudo prever, pero cuando se dio cuenta que hacía falta, entonces lo implementa. Y entonces, con eso se buscará que la alumna o el alumno pueda aprender y participar como los demás, ¿no? El ajuste razonable entonces va a complementar el diseño universal del o la docente cuando lo que diseñó aún no es suficiente para que una alumna o alumno aprenda y participe. ¿Cómo es la planeación mediante DUA después de usar y aplicar ajustes razonables? Dicho por muchas maestras y maestros, cuando en la planeación va considerando los criterios de diseño universal, eh, lo que en otro momento implementó como ajuste razonable se convierte después en parte del diseño original. Es decir, planea con diseño universal para aprendizaje, en algún caso no fue suficiente, implementa un ajuste razonable, pero la siguiente vez o en los siguientes momentos de trabajo, este que fue un ajuste razonable lo considera ya desde el inicio. Y entonces es muy probable que vayan disminuyendo los ajustes razonables que se requieran o los ajustes razonables vayan siendo mucho más específicos, es decir, algo que va disminuyendo no solo en cantidad, sino cualitativamente. Y esto hace cada vez más universal la planeación, la intervención y las formas de evaluar los aprendizajes. El ajuste razonable se adopta cuando falla el diseño para todos y se tienen en cuenta las necesidades específicas de una persona. Los ajustes razonables se activan cuando no se puede satisfacer la accesibilidad y funcionan como un remedio a ese problema. De acuerdo con esta idea, cuando no se puede garantizar la accesibilidad por una razón justificada, el ajuste razonable es una forma de paliar la negación del derecho y restablecer su ejercicio. Si la negación de la accesibilidad no está justificada, estaríamos ante un caso de discriminación y en ese caso no procedería a utilizar la medida del ajuste razonable. Por ejemplo, para una alumna o alumno con TDAH, la o el docente diseña una planeación donde se privilegie el orden y la estructura. Y esto llevará a tomar decisiones distintas sobre eh, tener en el aula solamente lo que se requiere y tiene un fin educativo. Eliminar todo aquello que pueda ser, tener diseños muy agradables y bonitos a la vista, pero que pueden ser distractores para ciertas alumnas, alumnos. Se toman decisiones sobre el orden del mobiliario, por ejemplo, entre otras cosas, pero fundamentalmente se tiene una planeación, es decir, el orden y estructura tiene que ver fundamentalmente con hacer previsible el trabajo en el aula y que las niñas y niños, todas y todos, no solo quienes tienen TDAH, puedan darse cuenta que en esa aula hay una secuencia de actividades, que una actividad va tras otra, que se les va anticipando cuando pasamos de una a otra, lo cual es importante para esta población, y que entonces eso le da estructura al trabajo, ¿no? En ese continuo, un ajuste razonable para un alumno con TDAH es la aplicación, por ejemplo, de una técnica específica de tipo cognitivo-conductual. La maestra o maestro planea originalmente el orden y la estructura, pensando en que eso sea, como parte del diseño universal para aprendizaje, una medida suficiente para que todas y todos puedan aprender, incluido el alumno o la alumna con TDAH. Sin embargo, si esto no fue suficiente, entonces es muy probable que pudiera requerir asesoramiento respecto a una técnica que puede implementar en el ámbito educativo de corte cognitivo-conductual.
no terapéutico, ¿no? Recordemos, el enfoque cognitivo-conductual para quienes trabajan en forma particular o en determinadas instituciones, bueno, pues tiene enormes beneficios, todo la orientación que tiene la terapia cognitivo-conductual. Pero en términos de asesoramiento a las escuelas y a las familias, es muy útil también el poder dar elementos y herramientas para utilizar los beneficios de muchas técnicas de corte cognitivo-conductual, que sigue siendo científicamente comprobado uno de las áreas del tratamiento multimodal altamente útiles para el abordaje del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El concepto de ajustes razonables existe, decíamos, desde la convención, pero en México ya estaba explícitamente señalado y descrito además los ajustes razonables desde el plan de estudios anterior al que tenemos actualmente en México, en donde se hablaba de los ámbitos en donde se podían hacer los ajustes razonables. Y sigue vigente en nuestro país el documento que establece la política mexicana en materia de educación inclusiva, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Y ahí en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, o ENEI, se define el concepto de ajustes razonables. ¿Qué dice la ENEI sobre los ajustes razonables? Lo mismo que mencionábamos hace un momento. Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Fíjense, y ahí en esta misma definición, la ENEI habla de los ámbitos en los que se pueden hacer los ajustes razonables. En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en la infraestructura, el equipamiento, el diseño e implementación del currículo, los materiales didácticos, la comunicación e información, los objetos de uso cotidiano o la organización de la jornada escolar. Y les voy a compartir aquí, bueno, pues no voy a leerlo todo, pero para que lo puedan consultar si es que les es de utilidad, los ámbitos en los que se pueden hacer ajustes razonables, que en realidad son siete, aunque aquí el título dice que son seis, pero son siete ámbitos en los que se pueden hacer los ajustes razonables. Y que, como vemos en esta tabla, está del lado izquierdo el ámbito en el que se puede hacer y la definición, además del propio ámbito, y algunos ejemplos de ajuste razonable. En la infraestructura, en el equipamiento, como vemos, por ejemplo, en la infraestructura, eh, ejemplos como reubicación de un grupo a otro espacio por estar en una planta alta, por ejemplo, adaptación de pasamanos o de barandales, etcétera, eliminación de algunos obstáculos físicos, asuntos de las tomas decisiones respecto a la iluminación, bueno, en el equipamiento también, asuntos vinculados con la luz, la temperatura, etcétera, ¿no? Fíjense, este tercer tipo de o ámbito, mejor dicho, en el que se puede implementar el ajuste razonable, eh, es importantísimo, pero también es importante decir que muchas veces yo me atrevería a decir que casi siempre los llamados ajustes razonables se hacen solamente en el currículo. Y esto es lo más parecido, digamos, a las adecuaciones curriculares. Pero como vemos, la gran diferencia entre las ecuaciones curriculares y el ajuste razonable es que el ajuste razonable puede ser curricular, pero también puede ser en otros seis ámbitos. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos tener claro que es fundamental recordar la importancia que tienen los ajustes razonables como una, decíamos, una medida compensatoria y no solamente como muchas veces sucede, utilizarlas o hablar de los propios ajustes razonables como si fuera lo mismo que una adecuación curricular. En muchos casos, en muchas escuelas, es muy probable que haya aulas en las que se requiera ajustes razonables no curriculares. Por ejemplo, si en un aula se está haciendo un trabajo importante con relación a la inclusión y en esa aula hay estudiantes con determinadas características, como el caso del trastorno del espectro autista, es muy importante que toda la escuela
tenga información sobre el trastorno del espectro autista, que toda la escuela tenga información sobre derechos humanos, interés superior de la niñez, educación inclusiva, por supuesto, ¿no? Y entonces, si esto se hiciera desde diseño universal, se planearía desde el inicio del ciclo, bueno, antes del ciclo, del inicio del ciclo escolar. Pero si no se previó, entonces se implementa como un ajuste razonable en materia de comunicación o información en este ámbito, ¿no? Y entonces es un ajuste razonable de comunicación e información o un ajuste razonable en los objetos de uso cotidiano. ¿Qué materiales estamos usando que no habíamos pensado que se podía requerir en determinados casos? ¿Qué decisiones requiere tomar en la organización de la jornada escolar? ¿Mm? Bueno, ya le puse aquí los 7 ámbitos, que son los que corresponden a estos, a lo que esta tabla nos describe. Y también vemos cómo, por ejemplo, además de la infraestructura, el equipamiento, el currículo, están los materiales didácticos, en donde si no se previó, no se pensó desde el principio, un ajuste razonable consiste en decidir que una niña o un niño requiere específicamente ciertos materiales y que esos, nuevamente, recordemos, cumpla con los criterios de razonable, de forma que, entre otras cosas, no imponga una carga desproporcionada, sirva para, sea opcional para el resto del grupo, etcétera, ¿no? Ya mencioné la importancia de la comunicación e información. Es muy probable que este sea uno de los ámbitos en los que más se requiere hacer ajustes razonables y en lugar o mucho más que los ajustes razonables de tipo curricular, los objetos de uso cotidiano y la organización de la jornada escolar. Entonces, el ajuste razonable, me regreso a esta relación que está establecida aquí entre diseño universal y el ajuste razonable, significa que busquemos desde inicio en el diseño original o en la planeación que todo sirva para todas las personas, que lo que se planee garantice el aprendizaje de todas y todos y que cuando esto no se cumpla o no sea suficiente, simplemente esta medida que se llama ajuste razonable. Pero en la medida en que los esfuerzos se centren en el diseño universal para aprendizaje, se podrá advertir cómo cada vez se requieren menos ajustes razonables. Y eso tiene una enorme ventaja para todas las personas, para las niñas y niños en la medida en que deja de haber medidas específicas para ellas y ellos. Pero la maestra o maestro empieza a ver cómo se minimiza la carga también de trabajo, en la medida en que tiene que hacer cada vez menos cosas específicas dentro de los ajustes razonables, ¿no? Que además se va dando cuenta y descubre cada vez cómo su propia formación y su experiencia le va dando herramientas para ir resolviendo lo que en otro momento piensa que no puede resolver, ¿no? Que aunque no sea especialista, que aunque no haya estudiado educación especial, se va dando cuenta cómo adquiere herramientas para ir resolviendo una serie de requerimientos en el grupo a través de la óptica del diseño universal para el aprendizaje. Y entonces, importantísimo es asegurarnos que esto que llamamos ajuste sea razonable en realidad y para esto necesitamos tener a la mano, a la vista, estos criterios para asegurarnos que se cumplan cuando hagamos el ajuste razonable. Eh, y que, bueno, pues podemos recurrir a las fuentes donde está la definición, que en este caso en México es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Aquí están estas sugerencias, algunos ejemplos, solamente son eso, ¿no? No son, solo son algunas referencias, no son exhaustivos. Seguramente muchas maestras y maestros podrán pensar en muchos otros tipos de ajustes razonables, toda vez que ubiquemos en qué ámbito o a qué ámbito corresponden en estos 7 que están aquí. Y bueno, pues la idea es que esta información nos ayude a clarificar la importancia que tiene el conocimiento y el manejo sobre esto que llamamos ajuste razonable como una medida que busca paliar o resolver aquello que el diseño universal para aprendizaje no resolvió y que en ese sentido estemos buscando establecer ese continuo entre diseño universal para aprendizaje y ajustes razonables. Más diseño universal para aprendizaje, menos ajustes razonables y eso, en resumidas cuentas, deriva en lo más importante, que es eso implica lograr cada vez más inclusión. Sigamos trabajando por la educación inclusiva.